Muy buenas noches, qué bendición poderles tener otro martes aquí. Ya estamos pues empezando la semana y espero pues que usted tenga una semana muy bendecida. En el transcurso de estos días pues me he puesto a leer un poquito la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios. Pues sabe que como hijos de Dios debemos de tener ese estilo de vida para buscar a Dios y conocer a Dios pues a través de su palabra. Y cuando leemos la palabra de Dios encontramos muchas frases. Y frases que me gustan mucho, frases que nos llenan mucho de ánimo, frases que nos llenan mucho de fortaleza y de fe. Y encontré algunas de ellas y quiero mencionar 3. Y estas frases dicen así: no temas porque yo estoy contigo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti podemos vivir confiados. Dios tiene planes hermosos, futuro lleno de esperanza. Y por mencionar algunas frases de estas que nos aparecen en su palabra, en la palabra de Dios, pero pensando en todo esto y en la palabra de Dios y cómo tener una lectura en su palabra, como hijos de Dios debemos de tener un estilo de vida, y el estilo de vida debe de ser a través de tener lectura bíblica, de tener un estudio bíblico personal. A veces nos conformamos mucho con solo congregarnos y lo que escuchamos a la hora de congregarnos, pues eso es con todo lo que nos quedamos. Pero la verdad, debemos de tener palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Al principio mencioné que es leer la palabra de Dios, que es leer, pero más que leer, hoy quiero decirte a ti, más que leer es aprender y entender y llevar a la práctica lo que estamos leyendo, lo que se nos está revelando. La palabra de Dios debe de ser revelada a nuestros corazones, y eso solo lo vamos a conseguir a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es más, Él le revela al que Él quiere. ¿Y a quién quiere Él revelarle las cosas del reino, las cosas del Padre Celestial? Pues imagínense, quiere revelárselas a los hijos, así que nosotros somos los hijos. Y en realidad, pues pensando en todo esto, yo decía: Señor, tenemos que tener un estilo de vida en la lectura. Si no, va a ser muy difícil salir de la ignorancia, va a ser muy difícil conocerle y muy difícil tener revelación. Acuérdese que a veces nos jactamos y decimos: oh, yo recibí tal revelación, yo tengo esto, yo tengo el otro, pero la verdadera revelación es aquella que ya la sabes, que ya se te quitó ese velo de tus ojos y que ya le conoces y en esa área, o que ya rindes en esa área, pero que la llevas a la práctica. En otras palabras, que ya la vives. Verdaderamente, si tú dices tener palabra revelada, pues eso tenemos que verlo y manifestarlo en nuestra vida. Como dicen en inglés, let me see you live, ¿verdad? Queremos ver eso en tu vida. Y me gusta esa frase porque es cierto, muchas veces nos jactamos de tantas cosas, pero tenemos que ver cómo vivimos. Déjame ver tu manera de vivir, déjame ver tu manera de reaccionar ante las cosas. Ahí verdaderamente pues vamos a decir: wow, sí se te ha revelado la palabra de Dios. En realidad esto suena muy fácil, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida, practicarla y entenderla, suena muy fácil, pero en realidad sí tiene un poquito de complicación. Y cuando digo tiene un poquito de complicación es porque tenemos que tener dominio propio sobre nuestra vida, dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, ¿verdad? Tener ese dominio, que cuando venga la prueba, saber cómo reaccionar, ¿verdad? Saber que tenemos que tener buenas palabras, buenas acciones, llevar palabra de paz y también actuar en justicia. Tampoco vamos a dejar que todo se nos venga encima, ¿verdad? Entonces, por eso, en este video y en estos minutos, quédate con nosotros porque hoy hablaremos acerca del yugo ligero. Así que bienvenido aquí a este espacio llamado Bajo sus alas, donde sabes que lo único que quiere el Señor es mantenerte bajo su regazo y que tú pues puedas vivir atento a lo que Él nos está diciendo, a lo que Él nos está anunciando en este tiempo. ¿Y cuántos quieren un yugo ligero?
Por supuesto, todos queremos llevar ese yugo ligero. Para los que ya entendemos un poquito acerca del yugo, sabemos que esto es llevar una carga. Pero acompáñame al libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 al 30. Ahí Jesús les habla a sus discípulos acerca del yugo. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando yo pienso en yugo, pienso en algo que se usa para trabajar, y cómo Jesús pudo compararlo, o mejor dicho, cómo pudo usarlo para que lo llevemos juntamente con él. Pero sin yo decirle tanto, mejor vamos a la palabra. La palabra de Dios dice así en el versículo 28, y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para que vuestras almas, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos me gustaron tanto para podértelos compartir esta noche, y que de estos 3 versículos tú puedas sacar algo poderoso para tu vida. Porque ¿quién no está cansado? ¿Quién no está trabajado el día de hoy? ¿Quién no lo está? Todos en algún momento nos hemos sentido muy trabajados y muy cansados en alguna área. Pero para entender un poquito más esta palabra de Dios y qué quiso decir Jesús, o qué nos quiere decir Jesús a nosotros en estos días, vamos a entender qué es el yugo. Y el yugo naturalmente tiene muchos significados, pero me voy a ir al que por qué existe y cuál es el propósito de que existe el yugo. Y este se refiere a un trozo de madera curvada, calzada con lazos de al cuello de los animales. El propósito de este es que sirva para instrumento, para que los 2 animales caminen al compás y puedan hacer un arado sobre la tierra. Pero encontré otro significado de yugo, y el sinónimo de yugo es opresión, es tiranía, es despotismo, represión, carga, obligación, atadura, peso, sujeción. Prácticamente cuando los 2 animales están conectados con ese yugo, con esa madera sobre sus cuellos, eso significa que ellos están sujetos, están sometidos, están siendo presos, están siendo atados para un propósito, para cumplir un trabajo físico dentro del campo. Entonces, escuchando lo que significa el yugo y sabiendo las características que el yugo puede tener, me llama aún mucho más la atención porque Jesús usó este ejemplo del yugo. Y la pregunta de hoy sería: ¿nos hemos sentido oprimidos, cargados, atados, presos, llevando un peso sobre tu vida, llevando un peso sobre tu alma, llevando un peso en tus emociones, en tus sentimientos, con cosas que ya no puedes más, con cosas que tú dices, no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo? Me gusta lo que dice el versículo 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, vengan a Él. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, y Él nos hará descansar. Si tú te has sentido así, en algún momento te estás sintiendo así, en estos momentos cansado, oprimido, cargado, atado de tantas cosas, de maldiciones generacionales que venimos cargando en nuestros sentimientos, iras reprimidas que solo lo sacamos cuando tenemos mucho coraje, cuando peleamos y no arreglamos las cosas con amor, con sabiduría. Si la respuesta es sí, entonces síguete quedando ahí sentadito y sentadita viendo esta palabra, viendo este video, porque hoy
El Señor aquí mismo ya nos tiene la respuesta, nos está dando la respuesta de qué tipo de yugo estás llevando tú en este momento. Porque Él dice en el capítulo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo sé que tú vas a decir, sí, es que mi carácter, sí, es que yo tengo muchos problemas. Son problemas que vienen en el alma. Cuando alguien te hace mucho daño y tú no puedes perdonar, eso se llama falta de perdón, y eso está impreso, eso está arraigado en tu alma, y es desde tu alma donde tú tienes que ser libre, es desde tu alma donde tú tienes que saber que tiene que salir eso, porque si está en el alma cada día más tu rencor, tu odio, la cólera, el coraje, las ganas de venganza, de muchas cosas que el humano a veces tiene en su vida y en su corazón, salen desde el alma. Así que hay dos clases de yugo espiritualmente hablando. Hay dos clases de yugo que podemos tener en nuestra vida, y uno de ellos es el yugo que te ata y que te tiene prisionero o prisionera. El yugo que te tiene con opresión. El yugo que te tiene presa y preso. El yugo que te tiene obligada a hacer cosas que a lo mejor tú no quieres. Pero está el otro yugo, que es el que nos conviene, y es el yugo fácil y ligero. Pero este solo lo vamos a tener y lo vamos a conseguir cuando caminemos a la par de Cristo Jesús. Si nuestro yugo no está siendo fácil y ligero, escucha bien, si tu yugo ahorita en estos momentos es pesado, ya estás cansada, ya estás muy trabajada y trabajado, ya no aguantas más, no sabes qué más hacer para que tu vida cambie y tenga un sentido diferente, déjame decirte que estás llevando un yugo pesado, un yugo que te tiene prisionero y prisionera. Esto quiere decir, escúchame, aunque tengas 10, 20, 30 años en el ministerio, o no estás en la iglesia, o no vas a la iglesia, o simplemente sabes que Dios existe y oras y le das gracias, pero esto lo único que significa que estás sintiéndote así es que tú no te estás acercando a Jesús. Esto quiere decir que tú has estado haciendo un arado en tu camino, has estado abriendo camino y no lo has estado haciendo con Jesús. Y fíjate que lo que me llama la atención es que el yugo sirve para unir a estos dos animales, para trabajar en el campo, para que ellos puedan arar, hacer un arado y abrir camino. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el sembrador pueda poner la semilla, porque la tierra ya está abierta, y pueda poner la semilla. ¿Y cuál es la semilla que en nosotros tiene que estar? Nosotros somos esa tierra, pero ¿cuál es la semilla que en nosotros tiene que estar? ¿Sabes cuál es? Su palabra, su palabra. Y tú has estado abriendo arado en tu vida, tú has estado abriendo camino, pero no ha entrado la palabra de Dios, no ha entrado otras cosas que no vienen de Dios. Por eso es que estás como estás, te sientes como te sientes, porque en ti no hay palabra de Dios, no hay verdad. Y cuando la verdad viene, hay libertad, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Pero si estás sintiendo todo lo contrario de lo que yo mencioné ahorita, déjame decirte, estás lejos de Dios, no estás cerca de Jesús. Entonces necesitas acercarte. Y a mí me llama la atención cuando la palabra de Dios dice, ¿están trabajados? ¿Están cansados? La respuesta es sí, claro que estamos cansados, estamos trabajados, claro que estamos trabajados y agobiados y muchas cosas más. Pero solo en Él vamos a encontrar el descanso, solo en Él. Y eso va a suceder cuando tú tomes la decisión de levantarte y de acercarte a Él. ¿Y cómo lo vas a hacer? En oración, en alabanza, en adoración, en leer su palabra. Pero como te dije, no solo leer, sino recibirla
y que se te sea revelada, y que cuando ya se te revele la puedas activar a tu vida. Cuando tú mires que tú estás activando la palabra de Dios y ya confieses la palabra en los momentos alegres o tristes o difíciles, tú vas a ver que es ahí donde verdaderamente se te ha revelado la palabra de Dios. Jesús nos invita. Y esto lo vemos en el versículo 28. Venid a mí, venid a mí. ¿Qué es esto? Es una invitación. Jesús nos está invitando a llevar ese yugo. Jesús nos está invitando a que encuentres descanso en Él. Pero solo lo vamos a encontrar en Él. Pero hay dos cosas más que me llaman la atención de Jesús. Y dice en el 29 que aprended de mí, dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Manso, no menso, ¿ok? Porque suena muy parecido, pero no es. Manso. Y la palabra manso tiene que ver con una persona que tiene mansedumbre, que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas, de sus seres queridos, que se deja amar y sabe amar, y muestra que es tranquilo, que es apacible, que tiene autodominio. Y aquí está la clave, que tiene autodominio o suficiente dominio y fortaleza en sus convicciones. ¿Y cuáles son tus convicciones en este momento? ¿A través de la palabra de Dios o a través de lo que todos dicen o te chismosean? En sus convicciones personales, morales. Y morales porque hay educación que recibimos desde casa, pero sobre todo las espirituales. Y estas se conectan a ser una persona humilde. Y no voy a decir que es humilde porque es casi lo mismo que manso. Mansedumbre. Y es muy difícil encontrar esta clase de personas. Pero si Jesús dice, venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, creo que son características importantes que el Padre Celestial toma en cuenta. Y las deberías de tomar tú en cuenta hoy, si estás realmente teniendo esas actitudes o es todo lo contrario. Y fíjese que en Mateo, capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Veamos que ser manso es importante. Ser una persona con mansedumbre es importante. El tiempo que nos queda vivir en esta tierra, pues que la heredemos con bendición y que nunca nos falte nada. A lo mejor estamos viviendo situaciones difíciles, carencias en nuestro hogar, ya sea físicas, personales, materiales. ¿Por qué? Por la falta de humildad, por la falta de no tener mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Claro, no vamos a ser mensos y no vamos a dejar que la gente haga con nosotros lo que quiere y que nos maltraten. No se trata de eso. Está diciendo que es aquel que no va a pelear, que no se va a poner al mismo nivel que otros, que no se va a rebajar, que no va a ser déspota, que no va a tener ese lenguaje vulgo que tenemos para arreglar un problema. Si para arreglar un problema, una situación de falta de perdón, para amarnos, para reconciliarnos, no necesitamos pelear ni sacarnos los trapos al sol ni hacer tantas cosas, sino con sabiduría. Pero eso lo vas a lograr solo cuando tengas palabra de Dios, que es la verdad. Y el aspecto importante, ser humilde de corazón. ¿Quién es aquel que es humilde de corazón? En Efesios capítulo 4 versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor.
Es muy importante tener paciencia unos con otros. Es muy importante, padres, si somos padres de familia, tener paciencia para nuestros hijos. Si somos esposas, paciencia para el esposo. Esposo, paciencia para la esposa. Amándonos con humildad y mansedumbre. Y recuérdese qué es lo que significa ser manso y mansedumbre. No es aquel que pelea, que ataca, que lo quiere agarrar a sartenazos al marido y el esposo agarrarla del pelo. No, ya no estamos para eso. No debemos de ser eso, porque lo único que está pasando es que esta generación de hoy, de este siglo, no está creyendo en el matrimonio por causa de los que ya no están dando buen ejemplo. Y estamos escuchando y diciendo de esta generación, ¿para qué casarnos? ¿Para que un esposo? ¿Para que una esposa? No, hombre, si no quiero tener mala vida. Entonces reaccionemos, por favor, seamos buen ejemplo. O los hijos a los padres. Amen a sus padres, por favor, ahora que los tienen. Sean humildes y con mansedumbre sobre sus padres. Sí, claro, ya no tiene la misma actividad de antes. Ya no es tan rápida y tan rápido como antes. Tal vez ya se le olvidan las cosas. Ya no te hace los favores que te puede hacer. Ya no puede aguantarte a tus niños. ¿Por qué? Porque ya está mayor. Pero nos enojamos y no somos humildes. Y no reaccionamos con mansedumbre, no, les echamos en cara que no nos ayudan, que no nos soportan, que no nos toleran. Es una vergüenza, tanta deshonra que podemos ver en estos tiempos cuando nosotros los hijos que ya crecimos y nos hicimos hombres y mujeres, ya con esposo y con esposa y con hijos, tenemos que nosotros soportar a nuestros padres, no ellos a nosotros. Si ellos lo pueden hacer, qué bueno, y los felicito si sus padres los pueden soportar, pero es hora que se levanten ustedes a soportar a los padres. Ya nosotros no tenemos que ser carga para ellos, ni sentir que ellos son carga para nosotros. Soportados con paciencia los unos con los otros en amor. En Proverbios, capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Escucha bien, hijo, si todavía tienes a tus padres, hónralos, ámalos. No te levantes con soberbia, porque el fruto que va a dar la soberbia es la deshonra. Tus palabras te van a llevar a deshonrarlo. Lo que sientes te va a llevar a accionar en deshonra, y eso no está bien para ti, porque lo único que está pasando es que se acortan tus días de vida. Y para los que trabajamos en el ministerio, para los que somos hijos espirituales de un lugar, tú que tienes un pastor, una pastora, un líder que te guía en tu llamado, en tu propósito, o que está a cargo del área donde tú trabajas, no te levantes con soberbia. Ya paremos con que la gente se levante con soberbia, creyendo que pueden hablar como quieren. ¿Sabe por qué? Porque están deshonrando. Proverbios 11:2, por favor, aplícalo en tu vida. No podemos, porque cuando la soberbia viene sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras, sobre nuestras actitudes, lo único que está pasando es que vamos a caer en deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Más con los humildes está la sabiduría. En resumen, cuando seamos mansos de mansedumbre y humildes, y lleguemos a Cristo Jesús juntamente con Él, llevando el yugo, vendrá un descanso en nuestra alma. ¿Con quién estás llevando el yugo ahorita? ¿Con quién haces equipo ahorita? ¿Con el enemigo? ¿Con el diablo? ¿Con tus emociones, sentimientos y una alma frustrada y engañada y manipulada por Satanás? Haciendo arado juntamente con él para que no entre palabra de Dios, sino otras cosas que no son de Dios. En este momento, cuando tú tomes la decisión de llevar el yugo juntamente con Jesús, llevando su yugo, yo te digo, esa alma va a ser sana, ya no va a ser más abatida, ya no va a estar más desgastada, ni cansada, ni destrozada, ni falta de amor, ni falta de perdón. Todo va a ser lleno en tu vida, pero si el yugo va juntamente con Jesús.
todo lo que has estado sintiendo en estos últimos tiempos, todo ese mal comportamiento, todo ese mal lenguaje, todo eso que viene de un yugo que no está ligado a Jesús y viene de una alma que está enferma, de una alma que está en ¿cómo se puede decir? Cuando falta sangre en tu cuerpo, que tiene anemia, anémico, ya no tiene ni las fuerzas ni para decir no, me voy a alimentar de la palabra de Dios, me voy a alimentar de su espíritu, de su presencia. ¿Estamos cansados y trabajados? Qué bueno. Porque ya deberías de cansarte y ya deberíamos de hartarnos, mejor dicho, de cansarnos, pero así fuertemente, de sentirnos mal, pero que eso nos haga reaccionar y hacer pero hoy algo importante y tomar esa mejor decisión, de empezar a cambiar y de amar la palabra de Dios y de sentir sabor a la palabra de Dios. Y unirnos con Jesús y llevar un yugo juntamente con Él y caminar de su mano y de su presencia y empezar a tener experiencias sobrenaturales en su presencia, en su palabra, en oración. Pero tú me vas a decir, pero yo voy a la iglesia, yo canto y aplaudo y levanto mis manos, no es suficiente el domingo. Si tú ya te conformaste solo con ir el domingo, si tú ya te conformaste solo con escuchar al que predica, pero tú no le buscas más, entonces estamos mal, porque nos conformamos y la palabra de Dios es tan rica y es tan abundante en muchas cosas que no alcanza una prédica, no alcanza un día. Necesitas tomarte más el tiempo. Pero nada más me queda decirte, pues, que tomes esa decisión el día de hoy, de ir juntamente con Jesús, llevar ese yugo con Él juntamente, ¿verdad? Y busca tu libertad, busca el cambio y la paz y el descanso vendrá sobre ti, pero cuando lleves ese yugo juntamente con Jesucristo. Así que Dios te bendiga y nos vemos dentro de 2 martes más, de no este martes sino el próximo, y pues ayúdanos a compartir estas palabras de Dios, estas cápsulas que espero pues que sean de mucha bendición para muchas personas. Y yo declaro que te vas a levantar en fortaleza. Si estás cansado, va a venir descanso. Si estás trabajado, va a venir reposo sobre los brazos del Señor. Pero levántate, sé esforzado y valiente. Dios te bendiga. Todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, estando esperando poderte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí que te quiero amar. Pensaste que nunca sabrías cómo encontrar libertad. Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad. Pero siempre he querido
My